Vamos al tiempo de la palabra en esta mañana. Y vamos a poner nuestro corazón delante del Señor en esta mañana, pidiendo al Señor que sea el que nos esté hablando, pidiendo a Él que sea el que esté, ¿verdad?, hablando en nuestro corazón. El Señor nos puede hablar de muchas maneras. El Señor nos puede corregir, el Señor nos puede animar, nos puede exhortar, nos puede también confrontar también, ¿por qué no? Pero lo más importante es, ¿verdad?, que sea lo que sea, de la forma que el Señor nos hable, nosotros estemos dispuestos a poner en práctica aquello lo que el Señor nos enseña. Lo importante no es escuchar, lo importante no es oír, porque de nada nos sirve si solamente somos oidores y no somos hacedores, no nos sirve de nada. Puedes decir, escucho, ¿verdad?, conversaciones, sí, es verdad, pero escuchamos, todos escuchamos, mira, he escuchado tal prédica o tal enseñanza o tal reflexión, sí, está bien escucharlo, por supuesto. Pues la cuestión no es solamente escucharla. De lo que hemos escuchado y escuchamos, nuestra responsabilidad es cuánto ponemos en práctica. Está bien, que yo no digo que no, por supuesto, sí, pero cuánto ponemos en práctica, que es nuestra responsabilidad, de poner en práctica aquello lo que aprendemos y aquello lo que la palabra del Señor nos enseña. Mis hermanos, os invito a que nos pongamos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. En esta ocasión vamos a leer en Génesis capítulo 15, el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer 5 versículos en esta mañana de Génesis capítulo 15, el primer versículo hasta el versículo número 5. Hermanos, si lo tenemos, la palabra del Señor dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y el versículo 6: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y ponemos nuestro corazón a disposición tuya para recibir aquello lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias porque así lo vamos a hacer y te bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. 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 Mis hermanos, podéis tomar asiento en esta mañana. No quiero mencionar muchos detalles acerca de los nombres de Dios, pero bueno, yo creo que ya vosotros por el pasaje que hemos leído ya os podéis dar cuenta de que en esta mañana vamos a hablar acerca de un nuevo nombre de Dios. Y hemos visto Elohim, hemos visto Jehová, hemos visto el Shaddai también, y en esta mañana vamos a ver un nombre distinto de Dios. Pero mis hermanos, al nombre que en esta mañana vamos a ver juntos, es un nombre, la verdad, que para mí, como digo, que para mí ha cambiado mucho. En primer lugar, ha cambiado mucho la comprensión del nombre, y también lo que ha cambiado también la forma en la cual, yo lo digo por mí, me hace pensar dos veces a la hora de dirigirme al Señor. Y vamos a ver por qué.
¿Vale? Vamos a ver por qué en esta mañana. Y como digo, la palabra Adonai es la que está traducida en nuestro versículo. Por ejemplo, lo dice hay mucho más, es nombrado muchísimo la palabra Adonai en la palabra del Señor, en los Salmos, en los profetas Isaías, en el profeta Ezequiel, en muchos lugares está nombrado ese nombre Adonai. Pero es importante que nosotros nos detengamos, sobre todo cuando es mencionado la primera vez. Y en este caso la palabra Adonai está mencionada en el versículo 2. Por eso dice, y respondió Abraham. Aquí dice, Señor Jehová. Pero aquí la palabra en vez de Señor es Adonai Jehová. Y vamos a ver en esta mañana esa palabra, que parece que es sencilla, parece que es una palabra conocida, parece una palabra en la cual nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, a usarla. Y digo que la usamos muchas veces, inclusive con mucha facilidad, y no darle la importancia que tiene esa palabra. La palabra Adonai es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta que en primer lugar es Adón. Adón en hebreo significa Señor, significa jefe, significa un dueño también, y significa un rey, un gobernante, ¿vale? Adón, por ejemplo, hace referencia a algo, que alguien es dueño de algo, ¿no? Pues mira, esta es mi Biblia, la he comprado yo, con lo cual yo soy el dueño de esta Biblia. Y así, por ejemplo, podemos decir, Adón es el jefe de una empresa, por ejemplo. Él es el dueño de la empresa donde tú trabajas, él es el dueño. Por ejemplo, y más, así podemos seguir las grandes compañías, sobre todo inclusive hoy en el mundo, tristemente, muchos se consideran dueños inclusive de las propias naciones, de sus propios países, ¿verdad? Se encuentran ellos que tienen el poder soberano para hacer lo que ellos quieren con su nación, con su país. Si lo quiere esclavizar, lo esclaviza. Si lo quiere dar pan, le dan pan. Si no le dan pan, si no quiere darle pan, no le da, ¿vale? Pero no es nuestro tema en esta mañana hablar acerca de ello, ¿vale? Con lo cual esta palabra Adón es Señor, ¿vale? Pero Adón es Señor con S minúscula, ¿vale? Adón es una palabra con S minúscula, Señor, dueño, jefe y todo lo demás. Pero esta palabra cambia totalmente de significado cuando a esta palabra es una palabra que, como digo, es compuesta. Y a esta palabra se le añade el ay. Con lo cual la palabra sería Adonai. Pero como digo, cambia muchísimo el sentido de esta palabra solamente por añadirle el ay. Y cuando le añadimos el ay, esta palabra significa literalmente mi Señor. Pero mi Señor no es con S minúscula, sino que es una S mayúscula. ¿Nos damos cuenta cómo cambia? No es lo mismo decir Señor de no sé quién, de la empresa, el dueño de la empresa, que decir Señor con S mayúscula. Yo utilizaré en esta mañana sobre todo la palabra Adón para que nosotros podamos hacer un poquito de diferencia cuál es entre una y otra, y también utilizaré la palabra Adonai, ¿vale? Pero simplemente, como digo, se escribe con S mayúscula, y esta palabra dice, ¿verdad?, que Señor con S mayúscula es el dueño de todo lo creado. Es el que gobierna todas las cosas que fueron creadas por su palabra, las que hay en el cielo y en la tierra y debajo de ella. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? No es lo mismo ser un señor de un coche, o un señor del dueño del piso, que utilizamos la palabra señor, que le estoy alquilando, ¿verdad? No es lo mismo ser señor que ser señor. No es lo mismo ser Adón, en español suena lo mismo, pero se escribe de distinta manera. No es lo mismo ser Adón que ser Adonai. Adón, el dueño de algo, jefe, algo, pero Adonai es mucho mayor que eso. Es el gobernador, es el jefe, es el que manda, es el propietario
propietario. Él es el que gobierna por encima de todos los gobiernos. Hermanos, como digo, esta palabra es una palabra que también, aparte de eso, es una palabra que se utiliza en plural, ¿vale? Es una palabra que se utiliza, ¿verdad?, haciendo referencia a la Trinidad. No vamos a mencionar muchos versículos acerca de ello, pero solamente para que hagamos una idea. Dice el Salmo 110:1. Jehová dijo, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, Jehová dijo a mi Señor. Nosotros lo leemos con la mente española, ¿verdad? Decimos, ¿cómo Jehová dijo a mi Señor? ¿Quién es más Señor que Jehová? ¿Y que a quién le dijo quién es ese Señor? ¿O se dijo a él mismo? Ahí está la Trinidad. Y ahí Jehová dijo a mi Adonai. Y hace referencia, en este caso, hace referencia a Jesucristo. Jehová dijo a mi Adonai, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ahí hace referencia a Jesucristo. Es decir, hace referencia esa palabra a la Trinidad. Hermanos, vamos a nuestro pasaje en esta mañana. Hay algo importante que nos va a ayudar también que podamos entender esta palabra. Parece una simple palabra, pero es muy profunda. Por eso digo que para mí ha cambiado muchísimo el aspecto, ¿verdad?, y el concepto, y a la hora de dirigirme al Señor como Señor, la verdad es que me lo tengo que pensar 2 veces. Pero, hermanos, el concepto en el contexto en el cual estamos nosotros leyendo este pasaje, nos da un mejor entendimiento también acerca de este nombre y cómo es utilizado. En el capítulo 14 de Abraham, si lo leemos, que él dice que derrota al rey de Sodoma y Gomorra, porque ellos, dice al principio del capítulo, que se juntaron unos con los otros reyes, se juntaron para pelear contra otros, y también lo que pasó es que Abraham, al ver que su primo Lot fue secuestrado por ellos con todos sus bienes, Abraham lo que hace es coge sus 318 hombres, lo que tenía el hombre, ¿verdad?, tenía, y se enfrenta al rey y rescata a su primo Lot con todos sus bienes. Pero hay algo importante que me llama también la atención, ¿verdad? Dice, hemos dicho que tenía al menos 318 criados de guerra. Es decir, que ahí no contamos ni las mujeres, no contamos ni los niños. También dice la palabra del Señor, aparte de las cabezas de ganado, que ahí era incontable. También dice que Abraham tenía, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice que él era dueño de mucho oro y de mucha plata también, ¿verdad? Con lo cual vemos que Abraham era Adón, era dueño, era jefe, era señor, era Adón. Pero el cambio del sentido de la palabra de Adón, Abraham como jefe, como señor, cambia mucho, sobre todo cuando él, como hemos leído en nuestro versículo 2, cuando él se dirige a Dios como Adonai. Él está diciendo, mira, yo tengo autoridad, yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo soy el señor de todas mis posesiones, de lo que yo tengo. Pero él reconoce a Dios como que él está por encima de él. Y le está reconociendo como el Adonai. Él le está reconociendo, ¿verdad?, que él dice, mira, yo podía luchar, yo soy dueño, pero por encima de todo hay otro que es mayor que yo. Y ese es el Adonai, el Dios creador del cielo y de la tierra. Mis hermanos, reconoce a Abraham, reconoce a Dios como superior a él. Y todo le dice a Abraham, a Dios, mira, todo lo que yo tengo, lo que yo soy, no se compara absolutamente con lo que tú eres, porque tú eres el jefe, el Señor, el Adonai de todas las cosas creadas
en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Él se somete a ello. Por eso digo, Señor, es una palabra muy utilizada en el mundo de hoy, o bien por cortesía, o bien por educación. Pero solamente cambia, inclusive solamente cambia, sobre todo en español a la hora de escribirlo. Que se escribe Señor, si es Señor refiriéndose a una persona con S minúscula, pero cuando se refiere al Señor con S mayúscula. Con lo cual, mis hermanos, es una palabra que la utilizamos como muy frecuente. Es una palabra que la utilizamos en nuestro diario, ¿verdad? Pero Señor significa Adonai, me refiero, significa mucho más que una palabra. Cuando nosotros nos dirigimos al Señor y le decimos, tú eres el Señor, le estamos reconociendo que Él está por encima de nosotros y de nuestras vidas. Está por encima de lo que nosotros somos, está por encima de nuestras posesiones, está por encima de nuestras decisiones, está por encima de todas las cosas. El concepto de Señor, ahora vamos a entrar. Por eso digo que vamos a entrar a ver en ese concepto de Señor, lo vamos a comprender. Si nos detenemos por un momento para ver el concepto que tenían y la relación que tenían los esclavos con su Señor. Hermanos míos, como digo, sobre todo cuando nos dirigimos a Dios, no sirve absolutamente de nada nombrar al Señor Señor. No nos sirve absolutamente de nada si nosotros le decimos tú eres el Señor, si realmente no le reconocemos a Él por encima de nosotros. No nos sirve de nada decirle Señor, tú eres mi Señor Jesucristo, te he recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador personal, si no entendemos el concepto y la relación que tenían los esclavos con sus amos. En el tiempo del apóstol Pablo, hay algo importante que nos vamos a detener por unos minutos para ver esta relación que había entre un esclavo y su amo. Hermanos míos, en el griego, la palabra esclavo es utilizada y es doulos. Doulos tienen varios significados. Vamos a ver algunos de ellos. Doulos significa uno que se ha unido a su amo. Es decir, que esclavo significa alguien que se ha unido a su amo. Y dice 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mis hermanos, nosotros de nuestra posición humana, nosotros debemos de unirnos al Señor. Nosotros debemos de permanecer, tener una relación íntima y continua con Él. El esclavo con su amo lo compartía todo. Inclusive los vasos, o los acordáis que él probaba los vinos y probaba todas las cosas, lo compartía todo con él. Vivía continuamente con su amo, constantemente. Mis hermanos, no nos sirve de nada decir Señor Adonai si nosotros no tenemos una relación íntima y estrecha con Él. Porque si no tenemos una relación con Él, no le conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a decir, Señor, te pido por esto, por lo otro, si no te conozco? Si no tengo una relación contigo. Me dirijo a ti como Señor, como que se dirige a una cosa. No. Si decimos Señor, la palabra Señor significa uno que está unido a su amo. Mis hermanos, la siguiente expresión. Douglas significa uno que es nacido en esclavitud. Mis hermanos, Tito 3:3 dice así:
pero porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es verdad que en esa esclavitud hemos nacido todos, porque hacíamos lo que nos parecía bien. Éramos esclavos, pero de un dueño maligno. Éramos esclavos del enemigo. Eso está claro. Solamente hay dos dueños. Uno es Dios y otro es Satanás. No hay más. O servimos, o estamos con Dios, o estamos con él, con el enemigo, con Satanás. O estamos, ¿verdad? O es blanco o es negro, no hay gris. Pero por eso digo que en el concepto del que estamos hablando, evidentemente que nosotros éramos esclavos, le servíamos a Él porque hacíamos lo que Él quería. Si nos tenía alcohol, tenía alcohol. Si tenía drogas. Si nos tenía pornografía. Si adulterio y todo lo demás. ¿Verdad? Pero mis hermanos, el cambio se ha producido en el momento en el cual nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Le reconocimos, le confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador personal. En ese momento se ha producido en nosotros un gran milagro y se ha producido en nosotros un nuevo, dice la palabra del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Nos ha producido en nosotros que ahora somos unas nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Pero hemos nacido de nuevo no para seguir estando esclavos y esclavizados del antiguo dueño. Ahora hemos nacido de nuevo para ser esclavos de Jesucristo. Para servirle a Él. Y lo hacemos con gozo, con alegría, que no hay mayor privilegio en esta vida que ser esclavo de Jesucristo. El apóstol Pablo en muchas ocasiones Él lo nombra siervo, esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, pero para servir al Señor Jesucristo. Él lo ha dicho, ¿verdad? Él lo ha dicho, ¿verdad? Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Tome su cruz cada día. Hemos decidido tomar la cruz de Jesucristo. Tomar el lugar de ser esclavo de Jesucristo. Porque Él ha dicho, dice, que fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Ser esclavo de Jesucristo es algo que es fácil de llevar. Es llevar una carga que la podemos sobrellevar, que Él dice que no os dejará ser tentados, no os dejará dejarnos cargar con más de lo que nosotros podemos llevar. Con lo cual, como estamos diciendo, tú eres mi Señor. Señor, eres Señor Jesucristo. Le estamos diciendo que, Señor, yo he nacido de nuevo para servirte a ti, para ser tu esclavo. ¿Lo decimos con esa actitud? Déjame decirte, yo creo que, en primer lugar, creo que no lo digo así. Hermanos, por eso digo, esto a mí me hace pensar, yo no sé si a vosotros, sobre todo a la hora de orar, oramos, Señor, Señor, como Señor fuera una palabra mágica o si fuera como una palabra evangélica. Pero cuando tú estás diciendo Señor, le estás diciendo Señor, yo soy tu esclavo y yo te sirvo a ti. Tú eres mi dueño. Haz con mi vida lo que quieras, lo que a ti te parezca bien. Porque yo soy tu esclavo y mi lugar es servirte a ti. Hermanos, otro significado de la palabra doulos también significa uno que está relacionado con el amo hasta la muerte. Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que la relación del esclavo con el amo era una relación para siempre, hasta que uno de los dos se moría. Era una relación íntima, era una relación duradera. Por eso digo, mis hermanos, volvemos
a nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros estamos diciendo Señor, le estamos diciendo Señor, no importa lo que venga sobre mi vida, no importa lo que sufra, no importa absolutamente la dificultad que ya me venga sobre mí, yo te seguiré sirviendo a ti y mi relación contigo será una relación hasta que yo parta de este mundo. ¿Le estamos diciendo esto al Señor? No, yo. Mis hermanos, cuando estamos diciendo Señor, estamos diciendo que no importa si venga sobre nosotros, como hemos leído, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni una cosa creada, ni absolutamente nada, nos va a poder separar de nuestro Señor. Y déjame decirte que muchas veces, sobre todo cuando viene alguna dificultad a nuestra vida, algún problema, cuando surge algo que no nos gusta, no es de nuestro agrado. No es de nuestro agrado. ¿Qué es lo que hacemos lo primero? ¿Con quién nos enojamos lo primero? Con el Señor. Le decimos, Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, te has equivocado. No sé lo que estás haciendo, pero esto no lo estás haciendo bien y debes de hacerlo así, de esta manera. Dios te has equivocado. Esto no es así. Nos enojamos con Él. Y nos enfriamos, dejamos de leer, dejamos de orar. Porque hay algo que no nos gusta. Pero si le estamos diciendo Señor, le estamos diciendo yo te serviré y mi relación contigo no será interrumpida jamás hasta el último día de mi vida. Mientras haya aliento en mí, tú serás mi Señor. Pase por lo que pase, sufra lo que sufra. Yo nunca jamás te voy a dar la espalda, nunca jamás te voy a abandonar, nunca jamás me voy a enojar contigo, sino que te serviré el resto de mi vida. Mis hermanos, doulos significa uno que somete su voluntad a la voluntad de su amo. Tremendo esta palabra. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi madre, mi hermano y mi madre. Si Cristo es nuestro Señor, le reconocemos a Él como nuestro Adonai, no como un Adón, sino como nuestro Adonai. Le estamos diciendo que nuestros deseos personales, nuestra voluntad, nuestra verdad, nuestras decisiones están sometidos a Él. Le estamos diciendo, si yo digo Señor, me dirijo a Él en oración. Le digo, Señor, esto, Señor, lo otro. Le estoy diciendo, Señor, no importa absolutamente nada lo que yo piense. No importa absolutamente nada lo que yo planeé para mi vida. No importa absolutamente nada lo que yo quiero. Lo que importa realmente es lo que tú quieres para mí. Porque yo soy tu esclavo. Y tú eres mi amo, eres mi Señor, eres mi Adonai. Con lo cual, mis hermanos, alguien es esclavo de Jesucristo y el Señor es nuestro Adonai. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él, no hacemos lo que nosotros queremos, no hacemos lo que a nosotros nos parezca bien, sino que nuestra voluntad está sometida a Él. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, y tanto, porque muchas veces queremos hacer nosotros lo que a nosotros nos place, lo que a nosotros nos gusta. Entonces, si tú haces lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, déjame decirte algo. Entonces, Adonai no es tu Señor. Porque Adonai es el Señor y tú no eres esclavo de Adonai, no eres su siervo. Douglas significa uno que somete su voluntad a la voluntad del amo. Si el Señor Jesús, estando en ese huerto de Getsemaní, estando en agonía, su sudor era como gotas de sangre, y Él que decía, Padre, no se haga lo que yo quiero. Él sometió la voluntad al Padre, siendo Señor, siendo Adonai, siendo Dios. Entonces, ¿por qué yo hago lo que yo quiero?
porque yo hago lo que a mí me parezca bien y no someto mi voluntad, mis decisiones, porque no las someto a la voluntad de mi Adonai, de mi Señor. Hermanos, Adonai también significa, derivada de la palabra Douglos, uno que sirve a su amo, cueste lo que cueste. Hermanos míos, si servir al Señor y reconocer al Señor como nuestro Adonai nos va a costar, vamos a tener que pagar un precio, tener que estar dispuestos a pagar un precio, porque servir al Señor cuesta. Si no te cuesta servir al Señor, mi hermano, tienes que replantearte y tienes que analizar tu vida. Pero si quieres servir al Señor, déjame decirte que te va a costar tantas cosas. No, te va a costar renunciar a tantas cosas para tratar de vivir agradando a nuestro Adonai, a nuestro amo. Mi hermano, déjame decirte algo. Si no estás dispuesto a sacrificar, tampoco estás dispuesto a servir al Señor, porque servir al Señor implica sacrificio. ¿Quién es nuestro Adonai? Si queremos que Él sea realmente nuestro Adonai, vamos a tener y debemos de estar dispuestos a pagar el sacrificio que sea necesario. Que nos llamen, que nos digan lo que nos digan. No debemos de estar dispuestos a sacrificarnos. No importa, como dicen, ¿verdad?, los primeros cristianos, ¿verdad? No importa aunque nos echen a los leones. Ellos iban cantando porque sabían quién era su Adonai. Sabían que tenían que pagar un precio. Sabían quién era su Señor y lo hacían con gozo en sus corazones. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar, a dar por el Señor, por el Adonai? Mis hermanos, el tiempo va pasando. Por eso digo, mi hermano, muchas veces, déjame decirte algo importante en esta mañana. Mis hermanos, como estamos diciendo en esta mañana, cuando nosotros tomamos el lugar de esclavo, cuando nosotros tomamos nuestra posición de esclavo, con todo lo que ello conlleva, entonces hay algo maravilloso que sucede. Entonces, cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros, es cuando Dios se encarga. Oye, si yo tengo un dueño, Él como dueño, para que nos entendamos, Él como jefe, como amo, como Adonai, tiene una responsabilidad, ¿verdad?, conmigo. Yo estoy en lugar de esclavo, pero también el dueño tiene una responsabilidad y tenía, ¿verdad?, unos cuidados con el esclavo. Es decir, que la vida del esclavo estaba totalmente en las manos de su amo. Hermanos míos, cuando nosotros tomamos el lugar del esclavo, cuando nosotros tomamos el lugar de someternos completamente a Dios, es cuando nosotros vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Dios no se va a manifestar y Dios no se manifiesta en nuestra vida si nosotros no estamos en el lugar del esclavo. Si nosotros no le reconocemos a Él como nuestro Adonai con todo lo que ello implica. Dijo el Señor Jesús que no nos sirve que llamemos Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos dice, no nos sirve absolutamente nada. Por mucho que tú clames, Señor, 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 por mucho que tú clames, que tú grites, por mucho que tú menciones ese nombre, no sucede nada hasta que tú nos sometas tu voluntad, hasta que tú sometas tus decisiones, hasta que tú no tomes el lugar del esclavo. Entonces es cuando Dios se manifiesta, entonces es cuando Dios obra y cuando Dios actúa y es cuando Dios realmente toma el control
como Señor, como Adonai, como dueño de tu vida. Hermanos, nos cuesta, ¿verdad? Hermanos míos, vamos a ver algunos beneficios de reconocer al Señor como nuestro Adonai, ¿verdad? Por eso digo que ya sabemos lo que conlleva la palabra Adonai, ya sabemos lo que conlleva ser esclavo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus conceptos? Algunos le hemos mencionado, importantes. Pero también hay algo importante, como digo, que si para que veamos a Dios manifestándose, ocupando el lugar de Adonai en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en el lugar de esclavo. En primer lugar, Dios, ¿verdad? Como Adonai, como Señor de nuestra vida. En primer lugar, lo he mencionado, que el que invita paga, ¿o no? ¿Quién invita? Dios invita y Dios paga. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, el que invita paga. Es decir, que nuestro precio ha sido pagado. Nuestro precio, ¿verdad?, de nuestra compra. Vosotros sabéis que antiguamente se hacían mercados de esclavos. Inclusive los propios esclavos tenían que pagar con trabajo, con sacrificio, con esfuerzos, las deudas. Por la deuda a la cual ellos mismos han sido comprados. Inclusive más su descendencia tenía que pagar la deuda. El precio por el cual su amo ha pagado por él. Pero nosotros no tenemos que pagar nada porque lo ha pagado todo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nuestra deuda como esclavos, como siervos del Señor, está a cero. Está a cero, como mi cuenta bancaria. Está a cero, mis hermanos. Está a cero, no hay nada absolutamente que pagar. Porque Dios te ha comprado, ha pagado el precio, ¿verdad?, enviando a su amado Hijo para que Él pague por ti. Con lo cual no tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada. Tu deuda está pagada. Por eso dice el apóstol Pablo, me gusta, también nosotros lo conocemos. Romanos 14, 8. Así que, si vivimos, por el Señor vivimos. Así que si morimos, para Él morimos. Y ya está. Así que sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Porque ¿de quién somos? ¿Quién nos ha comprado? ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién puede hacer con nuestra vida lo que le plazca? El Señor. Porque Él es nuestro Adonai, porque Él nos ha comprado y le pertenecemos, a Él sea la gloria. Amén. Mis hermanos, es más, el esclavo no tenía que preocuparse por sus alimentos ni por su refugio. Todo eso se tenía que encargar el amo. Todo eso se tenía que encargar el Señor, ¿verdad? El amo tenía el deber, la obligación de proveer al esclavo todo lo que es necesario, ¿verdad? Entonces nosotros, como dijo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué os preocupáis? ¿Estáis preocupados que qué vais a comer? Que estoy preocupado por qué os vais con qué os vais a vestir. Dijo el Señor, ¿verdad? No miráis las aves del cielo que ni siembran ni siquiera. Con todo eso Dios tiene cuidado de vosotros. ¿No tendrá Dios más cuidado de vosotros todavía? Pues claro. Si nosotros somos esclavos, somos siervos del Señor y Él es nuestro Adonai, Él se va a encargar de que no nos falte absolutamente nada. Nuestro deber, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque no nos va a faltar absolutamente nada. ¿Y por qué decimos? ¿Por qué decimos que falta esto, que no tengo lo otro, no tengo lo otro? Y nos quejamos, es que no tengo trabajo, es que no tengo piso. ¿Quién es tu Señor? Pues si Dios es tu Adonai, es tu dueño, y tú eres su esclavo, su siervo,
el Adonai se va a encargar de darte todo aquello lo que tú necesitas. Porque ¿a quién perteneces? Le perteneces a Él. Él es tu Adonai, Él es tu Señor. Con lo cual, la responsabilidad del Señor es que Él te provea, Él te supla cada una de tus necesidades. Entonces, ¿por qué nos preocupamos demasiado? ¿Verdad? En tercer lugar, creo, si Él es nuestro Adonai, entonces podemos gozarnos de sus promesas. Amén. Fijaros a Abraham, en el versículo 4 de nuestro pasaje. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, que Abraham reconoce a Dios como su Adonai, se humilla, somete a él su voluntad. Y entonces cuando Dios, ¿verdad?, ve su actitud, entonces le dice, mira, Abraham, te voy a dar una promesa y tú vas a ver mi promesa cumplida en tu vida. Hermanos, ¿no será que muchas veces no vemos promesas cumplidas en nosotros y en nuestra vida porque nosotros y no gozamos de ellas porque nosotros no tomamos el lugar del esclavo? Reclama tus promesas, ¿verdad? Pide tus promesas, ¿verdad? Está bien. Pero estás en el lugar cuando tú reclamas tu promesa. Estás en el lugar que a ti te corresponde estar. Señor, tú me has dado una promesa que será salva yo y mi casa y toda mi familia. Si tú me la has dado, yo la creo. Pero para que se cumpla esa promesa, para que yo pueda gozarme de esa promesa, yo estoy tomando el lugar que a mí me corresponde, de ser tu esclavo, de ser tu esclava. Estás sometida a mi voluntad, a mis decisiones, mi vida, todo eso, lo que implica la palabra Douglas, está, ¿verdad?, presente en mi vida. ¿O solamente es una ilusión mía? Solamente es algo que yo quiero para mí y para mi familia. No. Si nosotros tomamos el lugar que a nosotros nos corresponde, entonces podremos gozarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Es así. Es así. No hay más. Dice la palabra del Señor que algo importante también que podía hacer el esclavo, podía usar el nombre de su amo. Es decir, cuando un esclavo podía ir vamos a suponer que iba a un mercado, ¿verdad? Iba a la ramaja a comprar, ¿verdad? Solamente decía, yo soy de el nombre de su amo, y ya está. Podía comprar terrenos, podía comprar animales, ganado, es decir, que podía usar el nombre de su amo para hacer negocios, para hacer, ¿verdad?, todo lo que quisiera hacer, ¿verdad? Lo podía hacer, porque tenía autoridad y era el esclavo, estaba en el lugar del esclavo, que le corresponde, entonces tenía autoridad para usar el nombre de su amo, para hacer negocios, para hacer cualquier cosa que era necesaria. En aquel día, Juan 16, 23 al 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, nos gusta pedir. Nos gusta usar el nombre de Jesús y todo lo demás. Pero mis hermanos, podremos utilizar el nombre de Jesús. Podremos gozarnos de este privilegio de poder usar el nombre de Jesús solamente si estamos en el lugar que a nosotros nos corresponde.
Si el orgullo está por ahí, olvídate. Si el ego está por ahí, olvídate. Por mucho que digas, Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor, por mucho que tú digas, no va a suceder absolutamente nada. Solamente si mi voluntad, si yo estoy en el lugar del esclavo, solamente así tengo autoridad para usar el nombre de Jesús. Y Él lo ha dicho, que yo os doy potestad de autoridad para que en mi nombre, todo lo demás lo que sabemos, ¿verdad? Mis hermanos, vemos, yo personalmente digo, que me hace pensar 2 veces antes de usar el nombre del Señor, de Adonai. Hermanos, en cuarto lugar creo, nos espera una recompensa. Siendo esclavos del Señor, sirviendo al Señor de corazón, sometiendo nuestra voluntad a nuestras decisiones, teniendo una relación con Él, lo que estamos diciendo, siendo esclavos de Él, con todo lo que implica, nos espera una recompensa. Porque nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Adonai, ¿verdad? Él tiene preparado para ti y para mí una recompensa. Efesios 6:8, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y con el fin la vida eterna. Es decir, que siendo esclavo de Jesucristo, llamándole a Él Adonai en todos los sentidos, implica que un día, cuando estemos delante de Él, el Señor nos diga en aquel momento, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Adonai, de tu Señor. Hermanos míos, nosotros, ser cristiano no es algo, no es un camino de rosas, como dicen. Ser cristiano supone una renuncia absoluta a uno mismo. Ser cristiano significa ser siervo, ser esclavo, tomar el lugar del esclavo, tomar el lugar, ¿verdad?, de doblos, ¿verdad?, de servir al Señor con todo lo que ello implica. Nos gustan las recompensas, pero por eso dice, en aquel día dirá, apartaros de mí porque no os conozco, no sé quién sois, porque no habéis sido mis esclavos, no habéis sido mis siervos, no habéis tenido una relación conmigo, no habéis sometido vuestra voluntad a mí, no habéis sometido vuestras decisiones a mí, habéis hecho lo que habéis querido, no os conozco. Mis hermanos, terminando con esto digo que habrá un día en el cual todos los hombres, todos los seres humanos que han habido desde Adán y los que los van a ver, se van a tener que presentar un día delante de Dios, del Adonai, del Dios que gobierna el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Y todo Señor, todo Adón, le tendrás que rendir cuentas delante de Él. Sea gobernante de países, sea gobernante de empresas, de naciones, sea quien sea, un día se va a tener que presentar delante de Él, porque Él es el Adonai, Él es el Señor, Él es el gobernador, Él es el jefe supremo, Él es el mayordomo, Él es el que está por encima de todo. Y solamente a Él, todo ser humano, le tendremos que rendir cuentas un día. Hermanos míos, yo te pregunto esta mañana, ¿es Dios tu Adonai? Con todo lo que implica. A mí personalmente me hace pensar cuáles son las áreas de mi vida sobre las cuales el Señor no es mi Adonai. Puede haber áreas en mi vida sobre las cuales yo soy el Adón, yo soy el Señor.
las controlo yo, las manipulo yo, las hago como a mí me parezca a mí, sea lo que sea. Pero déjame decirte que Él quiere ser nuestro Adonai. Él quiere ser nuestro Señor. Y que nosotros seamos sus siervos. Mis hermanos, te dejo pensar con esta pregunta. ¿Puedes decir, con todo lo que implica la palabra douglos que hemos visto en esta mañana, y decir que Él es tu Señor? Yo creo que no, al menos en algunos aspectos como Él. Pero nosotros como hijos suyos, es bueno que el Señor siempre nos da el privilegio de rendirnos completamente a Él y decirle: Señor, quiero ponerte como mi Adonai. Por encima de todas mis decisiones, mi voluntad, mis pensamientos, por encima de mi trabajo, de mis hijos, de mi familia, de mi economía, quiero ponerte a ti como mi Adonai. Hermanos, os invito a que nos pongamos de pie en esta mañana. Y hoy tú puedes, si hay áreas en tu vida en cuales Adonai no es tu Señor, tú le puedes decir hoy: Señor, te nombro Adonai sobre todas y cada una de las áreas de mi vida, las cuales tú no eres el Adonai. Nosotros no pensamos, nos creemos dueños, nos creemos capaces, nos creemos con la fuerza, con la sabiduría, ¿verdad? Nos creemos nosotros que no necesitamos a Dios en nuestra vida, no nos hace falta, ¿verdad? Ya esto lo arreglo yo. Pero mis hermanos, si nosotros sometemos todo nuestro ser, si tomamos el lugar del esclavo, entonces Él se glorificará en nuestra vida, tomará el control de nuestro ser y su nombre será grandemente glorificado en nuestra vida. Amén. Puedes decirle al Señor esta mañana: no sé, ¿cuáles son aquellas áreas en tu vida que todavía no es el Señor? Y le puedes decir: Señor, hoy no salgo de aquí sin ponerte a ti como mi Señor, mi Adonai en Israel.